Comenzamos. Amado Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, inteligencia y entendimiento, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y con los hermanos que están estudiando, para formarse, capacitarse, para servir en tu obra, para ser enteramente preparado para toda obra, no tener nada que avergonzarse y trazar bien tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, comenzamos. Les comparto la pizarra de trabajo del día de hoy. Como saben, acá en la página van a entrar al seminario, a la parte de martiología, seminario primer año, teología de la gracia, a martiología, que es el punto 3. ¿Qué es lo que es la martiología? Bueno, esto viene del griego, que significa literalmente errar al blanco. Bueno, esto en términos teológicos, digamos que no nos ayuda mucho el término de errar al blanco. Básicamente, amarteología es la doctrina que decanta del tema de fallar a las ordenanzas, normas y preceptos que Dios tiene en las diferentes etapas que se ha manifestado con la humanidad y se ha tenido contacto y ha dado su directriz a la humanidad. Punto número 1, ¿qué es el pecado? Lo primero que tenemos que entender. Dicho de paso, esto le va a ayudar mucho si alguno tiene alguna duda con el video que hice esta mañana, que dicho de paso fue como tirar un fósforo en un polvedero. Fue algo que ha molestado a varios, pero obviamente tiene que ver exactamente con esto, hermanos. Exactamente, ¿qué es el pecado? ¿Cómo apareció el pecado? Y la pregunta es, ¿quién creó el pecado? Sé que la pregunta 3 está con un poco de trampa. ¿Quién creó el pecado? Y obviamente hay que entender exactamente qué es el pecado, porque es una pregunta un tanto capciosa y está hecha a propósito así para entender el punto. Así que hoy nos centraremos en estos 3 puntos fundamentales, porque el tema del pecado, en un universo utópico, entendamos que todo fue creado por Dios, ¿cómo concebimos el tema del pecado? Obviamente esto está desarrollado para hacer pensar al estudiante, así que, como siempre digo, mi trabajo es enseñarles a que usen el cerebro. Bien, continuamos. Definición del hebreo katá, que significa kajatá, ofensa, pecaminosidad habitual, pena, ocasión, sacrificio, expiación. También concretamente se puede traducir la palabra que se traduce como pecado, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecar, pena. Se tiene varias acepciones en el griego. No se olviden que cada una de las palabras va a tener su significado de acuerdo, obviamente, a su propio contexto. Eso es importante aclarar, que siempre los significados están sujetos a su propio contexto. Esa en primera instancia. Y también tenemos del griego la palabra hamartia, que viene de la palabra pecar, propiamente, o abstracto. Bien, también se puede utilizar en algunos sentidos figurativos. El pecado, el pecaminoso, pecar. En Génesis 4:7, la primera vez que se utiliza la palabra, si hiciese lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si hiciese lo malo, el pecado te acecha como, como realista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esto está traducido de la NBI, la nueva versión internacional, Génesis 4:7. Este es el contexto de Dios hablándole a Caín. Tema sumamente importante. A Caín se le dice que estaba a la puerta del pecado. Ahora la pregunta, que hay algo interesante. ¿Cómo es que Caín pudiese entender el tema del pecado? Porque entendamos que el tema del pecado no es algo que viene en base a la ley, este concepto. Entonces la pregunta es, ¿cómo Caín pudiese entender el pecado en este tiempo? ¿Qué determinaría en Génesis 4:7? En nuestra Reina Valera se traduce así. Vamos a Reina Valera para que nosotros sepamos exactamente de qué estamos hablando. Un segundo que ordene esto. Ahí. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 7, y vamos a utilizar Reina Valera 60, que es el idioma la versión más común que nosotros tenemos. Si hiciera el bien, no serás enaltecido, no serás enaltecido, y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Esta palabra del pecado está a la puerta, ¿cómo es que Caín pudiese entender el tema del pecado en Génesis 4:7, si bien para este periodo de tiempo no hay ley? Esa es la pregunta. ¿De qué manera Caín pudiese entender qué es el pecado, qué está bien, qué está mal, de acuerdo
el versículo 7. Entiéndase que, de hecho, en el video que en la mañana hice, menciono que donde no hay ley no se imputa de pecado, y donde no ha sido instruida la ley, donde no hay transgresión, tampoco se imputa pecado. Eso es tomado de los dos pasajes de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 4. En el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y Dios le está diciendo antes del desarrollo de la ley que hubiese una transgresión. El segundo pasaje es Romanos capítulo 5. También se le dice en el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se imputa pecado. Entonces la pregunta es, ¿de dónde, de qué manera Caín pudiese darse cuenta de lo que es el pecado? Ahí le presento los dos textos, Romanos 5:13 y el texto anterior, Romanos 4:15. Entonces esta es la pregunta para ustedes. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo o de qué manera pudiese comprender el pecado Caín? Si no hay ley, ¿cómo lo sabía? Adelante quien quiera subir. Quien quiera subir a responder la pregunta, o lo puede escribir en el chat como más se sienta cómodo. ¿Cómo Caín, en el texto que estamos analizando, Génesis 4:7, pudiese saber exactamente qué es el pecado si, al fin y al cabo, él no tiene la menor idea de la ley si la ley no vino? Por su conciencia, ok, por la conciencia. Vider por la conciencia, Alejandro, excelente por la conciencia. Pero por el conocimiento del bien y el mal, Felipe Cerón, excelente mi hermano Felipe, se nota que ha sido bien instruido mi hermano. Por el conocimiento del bien y el mal. Aunque las dos respuestas están relacionadas, es correcto, es por la conciencia que recibió la humanidad de entender el bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal ocurre en el capítulo 3 y la declaración de que el hombre, el día que comiere de ellos, serán abiertos sus ojos entendiendo el bien y el mal. Y eso lo dice Dios al final del capítulo 3. Dice, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces observe esto, para algunas corrientes filosóficas. El hombre está completamente depravado y no puede hacer lo bueno. Pregunta, ¿sabe el hombre, entiende el bien? Entendiendo el bien, ¿puede el hombre hacer el bien y puede hacer el mal después de la caída? Según el texto bíblico, no según filosofías, según el texto bíblico, un hombre, Adán y Eva, el hombre después de su caída, ¿entiende el bien y el mal? Y segundo, al entender el bien y el mal, ¿puede hacer el bien y el mal según el texto bíblico? Quien quiera subir, puede darle a los muñequitos por ahí subir. Felipe Cerón dice que sí. Alejandro Figueredo dice que no. Jorge, todos dicen que sí. Ok. Veamos qué dice el contexto inmediato. El contexto inmediato es Génesis 4. Dios le dice a Caín que puede hacer el bien. Y si hace el bien, será enaltecido. Y si no hace el bien, el pecado está a la puerta. Así que el pecado estaba en manos de quién? De la decisión, de la voluntad de quién? De Caín. Caín, según el texto, podía hacer el bien, y eso da evidencia que el hombre no solo entiende el bien y entiende el mal, sino que el hombre caído puede hacer el bien y puede hacer el mal. Dios lo dice. Dios le dice a Caín que él puede hacer el bien, puede hacer el mal. O sea, Dios no puede ser... Dios no puede mentir. Obviamente, Dios no le estaría mintiendo a Caín diciéndole que, bueno, Caín, hace el bien sabiendo que no lo puedes hacer, si no sería un Dios mentiroso. Dios le está diciendo cosas, Dios no es hombre para mentir, y Dios no puede ser burlado, su palabra no puede ser burlada. O sea, bíblicamente, el hombre entendió el bien y el mal, y el hombre puede hacer el bien y el mal según el contexto inmediato, el ejemplo de la Caín. ¿Caín podría haber tomado un camino distinto según la revelación bíblica? La respuesta objetiva es sí podía. Claro que podía. Interesante. Volvamos a la pizarra. En la pizarra que estamos mirando, el segundo pasaje
de la primera vez que aparece el pecado en el texto bíblico, vamos a encontrar en Mateo capítulo 12, 31, uno de los pasajes de los primeros versículos del Nuevo Testamento. Por tanto, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. No voy a tocar este punto, pero básicamente el pecado tiene varias secciones. Existen pecados de omisión, existe el tema del pecado de blasfemia, existe el pecado de transgresión, existen varias formas de pecado. También como en la ley existen varias formas de transgresiones, pecados. De hecho, antes de la ley se mencionan pasajes como por ejemplo el buen Abraham. Abraham que se había mantenido en todas sus ordenanzas, en todos sus preceptos, en todas aquellas cosas que él tenía que mantenerse fiel delante de Dios. Así que, amados hermanos, bíblicamente, el hombre adquirió conocimiento del bien y el mal, y el hombre tiene la capacidad de hacer el bien y el mal. ¿Se imagina usted si Caín hubiese tomado otro camino? Seríamos de la descendencia de Caín. Ajá. Si Caín hubiese tomado el camino que tenía que tomar, siendo el primogénito, no tendría que haber salido Cristo de la descendencia de Set. Cristo hubiese podido haber venido de la descendencia de Caín si Caín hubiese tomado un camino distinto. Tendríamos otra verdad bíblica. Entiéndase que Caín no fue diseñado, predestinado para hacer lo malo. Él tenía la posibilidad de hacer una u otra cosa. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante. Alejandro Figueroa dice que nadie es bueno. Ok, lo que estamos afirmando es si alguien puede hacer lo bueno, según el texto bíblico. Y según Dios, ¿Caín podía hacer lo bueno? La respuesta está en el texto bíblico. Es importante creerle a las escrituras. Continuamos. ¿Qué es el pecado en términos prácticos según la Biblia? Según la definición práctica en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado en Él. O sea, en términos prácticos, la Biblia define pecado como transgresión de la ley. Ahora, el contexto de este versículo sin duda aborda la ley del pacto sinaítico, pero entendiendo que antes del pacto también hay formas de pecado. Por ejemplo, ¿cómo transgredieron nuestros padres, Adán y Eva? Bueno, nuestros padres transgredieron no la ley del Sinaí, pero la ley que Dios le dio. ¿Cuáles son las leyes que Dios le dio al hombre? Bueno, las veremos en el desarrollo de esta clase. Pero entiéndase esto. En términos simples, la definición de pecado es transgresión de la ley. Como bien dice, el pecado es siempre transgresión de la ley. Ahora, la ley está condicionada a diferentes tiempos. Tenemos la ley que se le entregó a Adán y Eva, tenemos la ley que se entrega en el descenso del arca a la humanidad, Génesis 9, tenemos la ley del Sinaí, las leyes que se le dan a Abraham, las ordenanzas y mandatos, y las leyes que se dan por medio del nuevo pacto. Obviamente son periodos, etapas y tiempos distintos. Continuamos en la pizarra número 5, la llamar 5. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Bueno, eso lo revela Romanos capítulo 5, verso 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se imputa pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron de manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, el pecado entra a todo el hombre, pero el hecho de que todos hemos nacido con pecado, o sea, con la capacidad de pecar, no nos convierte en inmediatos pecadores, porque se definió, vamos a la pizarra anterior, que pecado es transgresión de la ley. Y para transgredir la ley uno tiene que conocer la ley. No se puede transgredir lo que no conoces, lo que no entiendes. Por lo tanto, al nacer como bebé, ninguno transgrede ninguna ley, no es pecador, pero sí es un pecador en potencia. Recibe la naturaleza que tiene la capacidad de pecar. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 1 al 24, exactamente cómo ingresa el pecado al mundo, y vamos a confirmar lo que dice el apóstol Pablo según la misma escritura. Esto es Génesis capítulo 3, verso 1 al 24, lo vamos a leer directamente del iceberg para que tiene la letra un poquito más grande. Génesis capítulo 3, verso 1 al 24, leemos la escritura.
Reina Valera 60, y en algún texto oscuro no se olviden que siempre hacemos un texto comparado con lo que es las Biblias críticas, las Biblias de estudios, la Biblia que es en el ambiente teológico. Pero la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual asimismo comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron los ojos de higueras, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se había paseado en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz del huerto, que estuve miedo, que estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuando hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y el deseo será para tu marido. Él se señoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comas de él, maldita será la tierra por causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y al polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, y lo vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines con una espada encendida, para que revolviera por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es lo que ocurre en el Génesis. Esta es la caída. Entonces, a la pregunta que estamos realizando es: ¿cómo es que entró al pecado al mundo? ¿Cómo es que ingresó al mundo? ¿Cómo apareció el pecado? Estamos dirigiéndonos en los aspectos humanos. Este texto en Romanos capítulo 5, verso 2 al 14, la respuesta de Pablo y la revelación de Pablo, está tomada del Antiguo Testamento. Génesis 3:1 al 24. Pablo empieza a desarrollar en los primeros versículos del capítulo 5 la obra del pecado, el perdón de Dios, cómo ingresa el pecado, y en contraste la obra de Cristo. El punto principal de esta sección es entender cómo entró el pecado al mundo. Y no solo el pecado, sino que el hombre adquirió conocimiento del bien y del mal. Y el hombre salió del huerto de Edén teniendo la capacidad de entender el bien y el mal, y de hacer el bien y el mal. Si el hombre no tuviese la capacidad de hacer el bien, ningún hombre se hubiese podido haber subido al arca. Evidencia de ello es que 8 personas, Adán y su familia, el cual es considerado justo delante de Dios, tuvieron la capacidad de subirse al arca. Esto es sumamente interesante. Esto nos habla de la dispensación del pecado o maldad de tinieblas, de formación de la luzbel, el querubín protector. Antes de la creación del hombre tenemos una caída en el ambiente de la creación divina o la creación celestial.
Esto está relacionado particularmente con lo que nos dice Apocalipsis 20:14, la muerte y el arde fue lanzado al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Por lo tanto, desde el día cero de la caída del hombre hasta el último día se le llama el periodo del pecado. El pecado no es algo que ha estado siempre en el universo. Desde que Dios crea a la creación angelical, en los primeros versículos de Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Dios no ha revelado exactamente con lujos de detalles toda la creación angelical, nos ha dado algunos detalles, pero sí ingresa que el pecado entró al universo que Dios creó con el querubín protector y en la tierra entró con la creación del hombre. Pero hay que entender que el pecado es antes de la creación del hombre, que eso lo veremos en una sección aparte, al cual se le llama angeología. Pero en el ambiente humano, en el ambiente terrenal, dentro de la humanidad, el ingreso del pecado lo estamos viendo desde el Génesis. O sea, el ingreso del pecado al universo que Dios creó para hacer una dualidad entre el bien y el mal está definido desde el día cero de la deformación del querubín protector para transformarse a lo que nosotros hoy conocemos como Satanás o el diablo. Pero en la creación del hombre y en la entrada al mundo, en el cual el hombre haya sido puesto como gobernante o cabeza del mundo, ingresa en el Génesis por medio de Adán y Eva. Es importante discriminar estos dos aspectos. Entonces, sí, el pecado entró al mundo por Adán, pero el pecado empezó a existir en el universo, la capacidad de desobedecer, desde el momento cero de la depravación del querubín protector. Estos pasajes no lo abordaremos en esta sección, sino que será para otro momento. Hago una pausa por si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta de lo que estamos leyendo, de lo que usted está aprendiendo. Si quiere subir y hacer alguna pregunta con relación al tema, adelante, está invitado, o puede usar el chat y hacer alguna pregunta diciendo de lo que usted está leyendo. No se olvide que las exposiciones de cada parte de las instrucciones no son tomadas por textos aislados, donde generalmente se hacen los famosos sofismas o falsas doctrinas. Acá usted está leyendo y está entendiendo revelaciones al macro contexto, el contexto inmediato, el contexto lejano y lo que dice la Biblia en términos generales. Obviamente, eso es para poder evitar caer en algún sesgo o alguna falacia o algún torcimiento del texto bíblico. Al tomar los textos a la luz de su contexto, obviamente es difícil que un maestro se desvíe de la verdad. Tenga cuidado con aquellas personas que tienen la costumbre de usar un versículo totalmente ajeno para hacer un sofisma que es muy común del mundo sectario. Preguntas, leo los mensajes. Explique, hermano, la última parte del pecado. Ok, calculo que es esto. Hermano Bider, esto es una síntesis del ingreso del pecado al mundo. Tiene que ver cómo ingresó el pecado al universo. Entendamos el universo, que es todo lo que Dios creó. Y el pecado es antes de la creación del hombre. Entiéndase que el pecado es algo que ocurrió, o sea, ya estaba la serpiente, ya estaba Satanás moviendo la serpiente para hacer caer al hombre antes de la caída de Adán y Eva. Por lo tanto, la caída en el mundo del pecado es antes del hombre. El primero que entra en transgresión en el universo creado con Dios es el querubín protector. Eso es lo que estoy hablando. Pero este tema no lo desarrollaré en esta clase, ya que será parte de otras secciones. No sé si estaría claro su pregunta, mi hermano Bider. Si quiere subir y hacer la pregunta en línea, adelante. De todas maneras, lo pueden bajar, están las diapositivas, pero ustedes pueden bajar completamente en línea del enlace. Ok, listo. Quedó claro el punto. No, el tema del querubín protector no lo voy a desarrollar hoy día. De hecho, lo acabo de decir. Eso será para las clases de angiología y demoniología. Eso será parte de otra clase. Y pues calculo que el tema del ingreso del pecado al universo será abordado ya más adelante. ¿Cómo entró el pecado al universo? Ahí respondo algunas de las preguntas que ustedes necesitan saber. Hay dos pasajes fundamentales que abordan este tema, particularmente el texto de Isaías. Isaías capítulo 14, verso 3 al 23. Vamos al iceberg, que se ve más grande el texto bíblico. Verso 3 al 23. Estos pasajes son proféticos. Estos pasajes abordan dos ambientes. Uno de un sujeto directo y uno que habla de un sujeto indirecto. O sea, hay cosas que las cumple específicamente el sujeto mencionado y el otro
que obviamente no las puede cumplir y no calza con el sujeto mencionado. Esto se le llama una profecía en doble sentido. Uno del sujeto inminente y el otro de un sujeto distinto. Uno de un sujeto directo y otro de otro sujeto con el cual estás hablando. También ocurre en Cantar de los Cantares, también ocurre en el tema de Isaías, en algunas profecías. Tuvieron un sentido inmediato y un sentido secundario que se aplican a nuestro Señor. Vamos al texto. En Isaías capítulo 14, esto está tomado desde, vamos a leer desde el verso 3 al 23. En aquel día, dice Jehová, te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, de la dura servidumbre que te hicieron servir. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor y con llaga permanente que se señoraba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra, en reposo y en paz, cantaron alabanzas, y aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó sobre ti. Despertaron los muertos en tu venida, saliesen a recibirte, hicieron levantar sus sillas, y todos los príncipes de la tierra, a los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán de ti, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendido al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, y te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, y que trastornaba los reinos, y puso el mundo en desierto, que asoló sus ciudades y sus presos nunca abrió cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres del sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto pasado a espada, y se descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo hollado. No serás contado entre ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada siempre tu descendencia de los malignos. Prepara a sus hijos para matadero y maldad para sus padres. No se levanten ni posen en tierra, ni llenen la ciudad de la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, raeré a la Babilonia del nombre del remanente, hijo, nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de agua, y barreré escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje aborda dos sujetos. El primer sujeto es el rey de Babilonia. Varios versículos hacen sentido a un hombre mortal, a un hombre común, a un rey. Pero hay algunos detalles del pasaje que sin duda no calzan, no cuadran y no hacen sentido con el sujeto mencionado. Veamos algunas de las cosas. Preguntas al texto. ¿Este pasaje habla de un solo individuo o de dos? En el análisis vamos a ver que el texto habla de dos individuos. Un individuo que sin duda es mortal y otro que tiene algunos aspectos sobrenaturales. Sin duda, un individuo es el rey de Babilonia y el otro individuo hace alusión, el profeta, a un sujeto que tiene que ver con el querubín protector. A ningún ser humano se le llama querubín protector. Segundo, ¿qué personaje cita el verso 4? En el verso 4 encontramos, pronuncia este proverbio contra el rey de Babilonia y dirá, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? En primera instancia, el versículo 4 menciona, sin duda, el Babilonia. Conoce el rey de Babilonia a todos los reyes de la tierra, verso 9 y verso 10, aunque el verso 9 y el verso 10 pueden considerarse una forma de hipérbole, que es una exageración, claramente estamos hablando de otro sujeto. Cayó del cielo el rey de Babilonia, según el verso 12. En el verso 12, tú que fuiste derribado del cielo, el que cayó de las estrellas, ¿ha caído del cielo el rey de Babilonia?
Claramente este versículo lo entendemos que hace alusión a otro sujeto. Este es el método inductivo de estudio bíblico, para los que no saben esto. ¿Se llama Lucero de la mañana el rey de Babilonia? Por supuesto que no, es otro. ¿Cree en Dios el rey de Babilonia en el verso 13? Bueno, por supuesto que no, el rey de Babilonia cree en dioses paganos. ¿Se ha cumplido lo profetizado contra el rey de Babilonia? Bueno, probablemente el rey de Babilonia ya cayó y ya bajó a sus partes más bajas, sin duda. Pero tenemos otro sujeto que es mencionado y eso tiene que ver con un pasaje que se lo voy a dar esto como algo que no estaba pronosticado. Pero esto está relacionado específicamente con Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 20 se abre una cadena contra el dragón antiguo, contra la serpiente, y es arrojado al abismo. En el verso 3, el que se levanta a los muertos, obviamente, es para recibir a este sujeto. Oh, lucero de las mañanas, tú también fuiste derribado como uno de los otros. Es una especie de burla que le van a hacer los reyes sobre cuando Satanás sea encarcelado y sea arrojado al abismo y se ponga un sello y sea puesto a presa. Eso tiene que ver con lo que va a ocurrir en el futuro. Este es como una especie de paréntesis, una especie de adelanto de lo que veremos en el futuro en los distintos estudios y tópicos que veremos. Volviendo al versículo en cuestión, claramente en Isaías estamos percibiendo que estamos en presencia de un texto que habla en doble sentido. Adelante si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo sé que hay determinadas doctrinas que enseñan que este pasaje solo habla de un sujeto. Bueno, por el método inductivo es imposible que se refiera a un solo sujeto. Y por el método inductivo es imposible de que no se hable de un ser humano. Claramente vemos dos sujetos percibidos en el pasaje. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere subir, no se olvide que está habilitado para que ustedes puedan subir y hacer preguntas. El diablo es enemigo o siervo de Dios. Es que, amado líder, es enemigo de Dios, pero todo le sirve a Dios. Judas fue siervo de Dios. Y fue siervo cuando creía en Cristo y fue siervo también cuando el mismo Judas entregó y vendió al Cristo por 30 monedas. Todo le sirve a Dios, mas no todo le agrada. Decía un gran maestro argentino que aún sigue vivo, el pastor Adrián Ramírez. Esa frase es de él y yo siempre que la pronuncio le doy los créditos a su correspondiente autor. Continuamos. Pizarra número 8. La caída de Babilonia. Bueno, claramente la caída de Babilonia es un evento histórico que ocurrió más o menos con el 539. Cuando fue conquistada por parte de aquí medio abajo el Ciro el Grande, el marco del imperio neobabilónico. Los últimos días de la Babilonia están descritos en varias fuentes antiguas, como el cilindro del Ciro y el historiador griego Heródoto, así como varios libros del Antiguo Testamento. La historia de Babilonia es una ciudad encontrada en la actual Irak y su historia se remonta al tercer milenio desde Cristo, cuando era una pequeña ciudad portuaria en el río Éufrates. En ese momento era parte del imperio acadio. En el tiempo la ciudad crecía y se convertía en una ciudad más importante de la antigua Mesopotamia. Durante el siglo XVIII a.C., cuando Babilonia se convirtió en una gran potencia de la región bajo el gobierno de los reyes amorreos, Hammurabi, este es el primer imperio babilónico. Sin embargo, duró poco, ya que pronto cayó bajo el dominio de extranjeros, incluidos los hititas, los casitas y los asirios. El último tiene que ver con los asirios. La destrucción del imperio neo-asirio, después de la muerte de Asurbanipal alrededor del 627, estalló una guerra civil en el imperio neo-asirio y terminó totalmente deshabilitado. Muchos súbditos aprovecharon esta oportunidad para rebelarse. Uno de ellos, jefe de los caldeos llamado Nabopolassar, que formó una alianza con los medos, los persas, los escitas, los sirenos y los gomeres. Este concilio logró destruir el imperio neoasirio.
El nacimiento del imperio neobabilónico. El nacimiento ganado de la independencia de los asirios, Neopolazar estableció el imperio neobabilónico contra Babilónica en su capital. El imperio alcanzó su cenit durante el reinado de Nabucodonosor II, quien sucedió a Nabucodonosor alrededor del 605. Durante el reinado de Nabucodonosor II, quien duró hasta el 562, el imperio neobabilónico tuvo control de Babilonia, Asiria, parte de Asia Menor, Fenicia, Israel del Norte y de Arabia. No se olviden que este es el periodo donde se genera particularmente la deportación del Israel del Norte y se establece en este periodo de tiempo particularmente la ciudad y Galilea, que esa es la territoria de los samarios, los samaritanos. Cuando cayó Babilonia, en la caída de Babilonia, los reyes sucedieron a Nabucodonosor II, eran muchos menores capaces que él, tuvieron reinado bastantes cortos. En la década le siguió la muerte de Nabucodonosor II, el imperio neobabilónico tuvo 4 gobernantes diferentes, el último de los cuales fue Nabodino, quien reinó en el 556. No se olvide que siempre vamos descendiendo en años, ya que llegamos al año 0 hasta Cristo. Hasta la caída de Babilonia en el 539 a.C. Nabodino reinó durante 17 años y es recordado la restauración antigua de la tradición de arquitectónica cultural de la región, lo cual valió el apodo del rey Arquelao. Entre los historiadores modernos, sin embargo, era un impopular entre sus súbditos, específicamente los sacerdotes de Marduk, ya que había suprimido el culto a Marduk de los dioses del patrón de Babilonia. Mientras tanto, en los persas, que estaban aumentando su poder bajo el liderazgo de Ciro el Grande, el que entra en la conquista de Babilonia en el 549, los medos fueron derrotados por los persas, luego procedieron a la conquista del territorio alrededor de Babilonia. Finalmente, en el 539 a.C., la ciudad de Babilonia fue tomada por los persas. Los últimos días de Babilonia marcaron el final del imperio neobabilónico. Este trascendental acontecimiento ha sido registrado por varios historiadores antiguos, aunque debido a diferentes inconsistencias es difícil reconstruir los sucesos que realmente ocurrieron. Los escritos griegos de Herodoto, Genofonte, informaron que Babilonia cayó después y fue asediada. Por otro lado, el cilindro de Ciro, en las crónicas de Nabodino, quien fue tomada por las crónicas de Babilonia, afirman que Babilonia fue conquistada por los persas sin lucha alguna. Aparentemente, según la historia se cuenta por la más popular, es que en este periodo de tiempo cayó obviamente Babilonia y se encontró sus puertas abiertas sin ejército, ya que estaba enfrascado en una guerra que estaba destinada a perder. Por último, la caída de Babilonia es más importante para la historia bíblica, como se menciona en varios libros del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías se encuentra la historia similar en que se encuentra el cilindro de Ciro, un lugar de Marduk, de los dioses de Israel, quien eligió a Ciro después de la caída de Babilonia. Los judíos habían sido exiliados de su subyugación por Nabucodonosor II. Pudieron regresar hasta sus hogares. En otro libro, el libro de Daniel, la caída de Babilonia, ya fue profetizada durante el reinado de Nabucodonosor II. Según el libro, el rey tuvo un sueño y él vio la estatua, una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las patas de hierro y los pies barro mezclado con arcilla. La estatua fue destruida con una roca que no aguardaba un buen final para la Babilonia. Obviamente, Babilonia tenía su fin, son los diferentes imperios, y eso viene obviamente con la llegada del Cristo. También la imagen tiene un doble sentido, un sentido histórico, un sentido preterista que terminaría con el Imperio Romano, la destrucción del Imperio Romano con el nacimiento de Cristo acá en la tierra, y después eso tiene una función escatológica que tiene que ver para el regreso de Cristo. No se olviden que hay 2 venidas de Cristo, la primera como el siervo sufriente, la segunda como el rey de gloria. La visión representa los 2 periodos, por lo tanto tenemos que ver esa reconstrucción de esa gran imagen y los periodos que faltan por reconstruir. Aunque todos dicen, por términos generales, que el último periodo, que es las piernas de hierro y las piernas mezclado de hierro y barro, tiene que ver con el periodo del catolicismo, que es el más extenso de la historia. Tiene bastante sentido, pero en fin, hay varias discusiones con referente a la interpretación escatológica. La más tradicional es la última que le estoy mencionando, que desde el nacimiento de la Iglesia Católica es una mezcla de imperio y política. Siempre el imperio católico se ha establecido. No se olviden que hay un periodo de lo que se llama el establecimiento
de la sede del Vaticano, y estamos hablando de un imperio. De hecho, Babilonia ha caído Babilonia la Grande, es parte de la profecía importante de Apocalipsis, que eso será parte de otros estudios. Acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda